meditación que tiene el poder trascendental de liberar la mente de la ira, de la ansiedad, del miedo, del estrés, conectarnos con Dios. Está compuesto de tres nombres de Dios en sánscrito: Hare, que significa la energía del amor por Dios; Krishna, que significa el supremo atractivo; y Rama, que significa la fuente del placer ilimitado. Entonces, estos tres nombres de Dios en sánscrito componen una oración. Oh energía del Señor, oh Señor Supremo, por favor, ocúpame en tu servicio. Y la idea del kirtan es escuchar y repetir una... Normalmente se hace con una tonalidad, un tono que la persona que dirige el kirtan repite y los demás, eh, cuando el que dirige el kirtan canta, los demás escuchan y después el que dirige el kirtan escucha a los demás cantan. En la modalidad en línea es un poco difícil porque es diferido, ¿no? Se retrasa un poco el sonido, pero yo voy a cantar y si ustedes quieren repetir desde sus casas con el micrófono desactivado para que no se escuche mal, entonces podemos hacerles y sentirnos y visualizarnos que estamos juntos cantando, meditando, orando por nuestra elevación espiritual, por desarrollar amor por Dios, por que nos ocupe en su servicio. Les voy a cantar unos mantras y voy a cantar el mantra Hare Krishna unos 5 minutos y comenzamos con la clase del día de hoy. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Vistesya Sunyapadi Aschatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivastari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitai Gauranga Gaura Hari. Nitai Gauranga Gaura Hari. Jaya Nitai Gauranga Gaura Hari. Nitai Gauranga Gaura Hari. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. La Prabhupada ki Jai. Ok, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Entonces, siempre antes de comenzar, cantamos un poco del Mahamantra Hare Krishna. En esta era es muy importante limpiar el corazón mediante los cantos de los santos nombres del Señor. Y este mantra se llama Maha Mantra porque mana significa mente y tráyate liberar. Nos libera nuestra condición material, nos pone en esta plataforma espiritual en la que queremos estar. Entonces, en realidad, ustedes pueden tener sus procesos espirituales que ustedes prefieran. Nosotros practicamos Vaishnavismo, por lo que a la India se le conoce como la cuna de la espiritualidad. Y ustedes pueden practicar lo que necesiten. Nosotros tenemos algunos principios espirituales, pero ustedes no necesitan estrictamente llevarlos a cabo. Lo único que les pedimos es que en el día intenten cantar 5 o 10 minutos.
Entonces, bueno, me enorgullece mucho presentarles a Pavan nuevamente con nosotros, una sesión más. Gracias a las personas que tenemos conectadas en Facebook y a las personas que están ahorita en Zoom. Pavan es un practicante que lleva practicando conciencia de Krishna quizás más de 14, 15 años y es una persona que se ha dedicado mucho al estudio de los libros. Su maestro espiritual es Indradyumna Swami, discípulo de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y bueno, tengo la fortuna de conocerlo hace muchos años. Es una persona muy cercana a mí y ahorita ya se está volviendo muy cercana a nuestra comunidad, muy cercano. Entonces, bueno, le damos la bienvenida y hoy vamos a hablar acerca de la fuerza espiritual. Así que, Paván, bienvenido. Cuéntanos un poco más acerca del tema y bueno, podemos empezar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Brenda, por la presentación. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Y sí, pues afortunadamente yo también comparto el sentimiento de la trayectoria de amistad que tenemos, así que muy agradecido por ello y por estar aquí en este espacio. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Les agradezco mucho la oportunidad de poder compartir aquí con ustedes. Reconozco algunos nombres de un par de sesiones pasadas en las que he participado y si alguien está por acá por primera vez, nos lo podría poner en comentarios y también si tiene cualquier duda o cualquier pregunta, los invito a que lo hagan. Eh, Vamos a tratar de resolverla entre su servidor y también mis amigos que están aquí presentes y quien sea que desee participar, pues es bienvenido. Entonces, el tema al que muy amablemente Orindra me invitó a compartir el día de hoy es muy especial. Personalmente también es muy especial porque está muy relacionado a mi fe en mi proceso espiritual, en la práctica del Vaishnavismo, de la conciencia de Krishna, porque es el próximo lunes en el calendario Vaishnava vamos a estar celebrando a Nityananda Prabhu, la aparición en este mundo de Nityananda Prabhu, que es una personalidad muy exaltada. En realidad las escrituras sagradas lo revelan como una de las encarnaciones o de las manifestaciones primarias y muy importantes de la Suprema Personalidad de Dios. Ya vamos a ver por qué se describe de esa forma. Entonces es algo muy beneficioso para nosotros los seguidores y practicantes de esta cultura y también para quien desee conocer más y esté interesado y esté buscando introducirse. Eh, Hablar y escuchar sobre Nityananda Prabhu es algo muy importante. Como les comparto, en lo personal es muy significativo porque dentro de mi proceso personal, eh, orar a Nityananda Prabhu ha sido algo fundamental. Entonces, pues esta clase es para celebrar esta ocasión. Como tal, la celebración se llama Nityananda Trayodasi. Trayodasi se refiere a... ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Me aparece aquí como que se me congeló. Bueno, a este día de la aparición de Nityananda Prabhu. Entonces, quiero compartirles primero un poco de la historia de Nityananda Prabhu, para quienes no le conozcan o no hayan escuchado alguna vez de él, tengan contexto y después abordar sobre las cualidades y lo que lo vuelve tan importante para la práctica espiritual, como les decía, no solamente de nosotros que estamos de cierta manera ya integrados al Vaishnavismo, sino cualquier persona que desee introducirse más y más a la práctica de la vida espiritual. Brenda, yo quería pedirte de favor si puedes compartirme desde tu pantalla en la página de Vedabase, porque ahora estoy desde mi celular. ¿Es posible? O Ekeshwar, no sé Sí, si alguno de los dos ya, esté por ahí. ya Sí, ya comparto, ok. véalo. Bueno, mientras tanto les voy a hablar un poco más. Em,
Prahlad Maharaj, que es una personalidad también muy exaltada, es un rey dentro de la cultura del Vaishnavismo y esta filosofía que estudiamos para mantenernos activos y motivados en nuestra vida espiritual, para inspirarnos. Eh, Su historia es descrita en el Srimad Bhagavatam, que es un compilado de literatura espiritual muy, muy lindo y muy interesante, donde pueden encontrar muchos temas que, que les van a interesar mucho. Él menciona en sus oraciones al señor Nrsimhadev, que es otra de las encarnaciones de Dios, de Krishna, que todas las encarnaciones del Señor o todas las manifestaciones del Señor aparecen en este mundo para beneficiar a las entidades vivientes que habitamos este mundo, para beneficiar a todo el mundo. Porque esta creación tiene un propósito. Se dice, de acuerdo a las escrituras védicas, que aparentemente esta creación tiene dos propósitos primarios. El primero es que está diseñada para que la entidad viviente se sienta en capacidad de disfrutar independientemente de Dios. O sea, cuando el alma decide o en algún momento se condiciona para estar apartada de Krishna, de Dios, viene a este mundo material. Y en este mundo material, de cierta manera, encuentra la noción de que puede manipular y enseñorearse de esta creación y disfrutar de ella. Entonces, la primera razón por la que esta creación existe es para que el alma espiritual disfrute de una forma independiente, que se explica a través de una analogía que es como un niño jugando en una caja de arena, ¿no? Un niño pequeño en realidad es muy frágil, es muy vulnerable, pero digamos que esa caja de arena es como un ambiente seguro donde puede sentir que tiene alguna libertad para moverse y jugar de la forma en la que más disfrutan. Y el segundo propósito, que se describe de hecho como el más importante, es que motiva la liberación de las entidades vivientes. Esos son los dos propósitos primarios, ¿no? Y el Señor Supremo, Dios, Krishna, se manifiesta cada tanto para ayudar a las entidades vivientes a volver con él. Bueno, si puedes abrir el Chaitanya Charitamrita, Prabhu. Esta es una página muy buena, también si alguien no la conoce, la página Vedabase. Ahí pueden encontrar libros de Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada completamente en línea, realizar consultas específicas. Tiene un buscador que es muy bueno de conceptos que les interesen y en todos estos libros pueden indagar muchísimo. Sería el Madhya Lila, no, perdóname, el Adi Lila, capítulo 5. Que es el capítulo titulado Las glorias del señor Nityananda Balaram. Entonces, vamos a leer del verso 1 al 5, al 6, me parece. Del verso 1 al 6. Entonces, estos versos dicen, ofrezco mis reverencias a Sri Nityananda, la suprema personalidad de Dios, cuya opulencia es maravillosa e ilimitada. Por su voluntad, hasta un insensato puede comprender su identidad. Toda la gloria a Sri Chaitanya Mahaprabhu, toda gloria a Sri Nityananda, toda gloria a Advaita Acharya y toda gloria a los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En el tercer verso, bueno, aquí está hablando el escritor de este libro, de Chaitanya Charitamrita, que es Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, que dice, he explicado la gloria de Sri Krishna Chaitanya en 6 versos. Ahora en 5 versos describiré la gloria de Sri Nityananda. La suprema personalidad de Dios, Krishna, es el manantial de todas las encarnaciones. Sri Balaram es su segundo cuerpo. Estos dos son uno y tienen una misma identidad, solo difieren en la forma. El señor Balaram es la primera expansión corporal de Krishna y asiste en los pasatiempos trascendentales de Sri Krishna.
Ese Sri Krishna original advino a Navadvip como Sri Chaitanya y Balaram advino como Sri Nityananda. Que Sri Nityananda Ram sea el objeto de mi recuerdo constante. Sankarshan, Shesha, Naga y los Vishnu que yacen sobre el océano Karana, el océano Garba y el océano de leche son sus porciones plenarias y las porciones de sus porciones plenarias. Bueno, entonces en estos primeros 7 versos de este capítulo se puede abordar de una forma práctica y entrar en contexto sobre quién es Nityananda Prabhu. Entonces, Krishna, que es el Adipurusha, él es la fuente de todo, Dios, Krishna, Dios es la fuente original de todo, de donde todo emana. Como les comentaba hace un rato, se manifiesta para ayudar a las entidades vivientes a volver con él. Entonces, esas manifestaciones que ocurren cada tanto tienen un propósito. Se describe en uno de los versos del Srimad Bhagavatam que la intención del Señor Supremo es Aharat Varam. Este concepto es muy interesante porque Aharat Varam se refiere a que cuando Dios aparece, aparece para quitar la carga de las entidades vivientes en este mundo. Y es algo muy curioso porque a pesar de que en el mundo en el que habitamos existen geográficamente muchos países, muchas culturas y cada cultura también cuenta con sus procesos religiosos y litúrgicos para de alguna manera tener un contacto con lo divino. Este concepto se comparte, por lo menos en las más grandes y reconocidas religiones, ¿no? Y cuando el Señor Supremo aparece o se manifiesta de alguna forma, ya sea en presencia, ya sea a través de comunicarse por voz o en sueños con alguno de sus devotos o con personas muy específicas de sus pasatiempos, su propósito es justamente Harat Varam, quitar la carga de las entidades, quitar la carga a las entidades vivientes que estamos acá muy condicionados en este mundo, ¿no? Entonces, cuando en el Srimad Bhagavatam se refiere o se utiliza el concepto de mundo, pues se refiere a todas las entidades vivientes que estamos habitando esta creación, ¿no? Y es que Krishna o Dios está en realidad sumamente interesado en las vidas de todas las entidades vivientes. En uno de los Upanishads se proporciona este verso, o se enuncia este verso que dice, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bajunam Yovidadati Kanam. Que dice que Él es el principal eterno entre todos los eternos. Él es la entidad viviente suprema entre todas las entidades vivientes. Y solo Él mantiene todo lo que tiene vida. Por tanto, todas las entidades vivientes tenemos una relación eterna con Krishna. Esto se describe como Sanityo Nityanam Sambandha, que es las entidades vivientes que somos eternas porque somos almas espirituales de la misma y exacta naturaleza y origen de Dios. Tenemos sus mismas cualidades, solamente que las tenemos en proporciones más pequeñas, ya que emanamos de Él. Es como se da la analogía de el océano y las gotas que componen el océano. Si uno extrae una pequeña gota del océano y la analiza, podemos ver que cualitativamente es igual. Cuantitativamente no, porque la gota es una porción pequeña y plenaria de lo que constituye todo el océano. Entonces, de forma similar, el alma espiritual es una entidad que posee las cualidades de lo divino, sin embargo, en una proporción más diminuta, ¿no? Entonces, al ser Krishna eterno, Sakchidananda Vigraha, al ser él la personificación de todo lo que es eterno, pleno de conocimiento y pleno de felicidad o bienaventuranza, todo lo que emane de él tiene las mismas características, como nosotros, almas espirituales. Entonces, en ese sentido, al compartir la cualidad de eternidad con Dios, entendemos que tenemos una relación eterna con Krishna, con Bhagavan, que se extiende a lo largo del tiempo, que no tiene principio ni fin, porque por constitución somos intrínsecamente su potencia superior. Esto es muy interesante, hablar de las energías de Dios como se escriben en los Vedas, porque se explica que Dios tiene 3 energías primarias mediante las que se despliega
todo lo que podemos experimentar como nuestra realidad, ¿no? Que es la energía interna, su energía, a lo que podríamos llamarle, que constituye el plano espiritual, su energía externa, que es la energía que constituye el plano externo o el plano material, que es el que estamos experimentando, y su energía marginal, perdón, que somos nosotros. A las jivas o entidades vivientes se nos denomina como energía marginal. Y se nos denomina de esa manera justamente por la capacidad de decisión que tiene el alma espiritual, por la libertad, por el libre albedrío, ¿no? Nosotros como almas espirituales podemos entender que Krishna es Dios, que tiene una energía interna, que es el plano espiritual, y que tiene esta energía externa, que es el mundo material. Y nosotros poseemos la capacidad de decidir si nos quedamos al margen o en realidad podemos volcar nuestra conciencia al servicio de Dios. Por eso es que somos energía marginal, porque tenemos esa capacidad de decidir. Sin embargo, esa capacidad de decidir muchas veces está condicionada por muchos factores que vienen principalmente de la experiencia que estamos teniendo en este mundo material. Entonces, en el Bhagavad Gita también se describe que Krishna como tal tiene una cualidad muy, muy interesante para la entidad viviente, que es Suhridam Sarvabhutanam. Suhridam Sarvabhutanam se refiere a esa cualidad y capacidad de Dios de ser el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes. A mí es algo que me parece realmente muy, 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 muy profundo, porque al referirnos a que Krishna es el benefactor, como leíamos, les compartí en el verso anterior, Nityo Nityanam Chetanam Chetananam, podemos entender que en realidad Krishna es quien sustenta toda esta creación material. Dios es quien desde tiempo inmemorial ha estado sustentando y continuará sustentando toda esta manifestación cósmica. Y al mismo tiempo es nuestro bienqueriente, porque siempre está interesado de cómo nosotros nos estamos desarrollando a través de estas energías. En el Srimad Bhagavatam hay un capítulo muy bonito que hace referencia a Gajendra, que es un personaje muy interesante, un elefante que es atacado por un cocodrilo. Y Gajendra, al verse en peligro, le ofrece oraciones al Señor Supremo. Y en sus oraciones, Gajendra le dice al Señor que el Señor nunca es perezoso en cuanto a la liberación de la entidad viviente. Nunca nos da por sentado, ¿no? Siempre está pendiente y preocupado de que nosotros logremos nuestro destino. Entonces, Él siempre está atento a nuestras necesidades. Dios en verdad siempre está atento a nuestras necesidades. No es como que solamente cuando nosotros le oramos a Él, entonces Él voltea y se vuelve atento hacia nosotros, ¿no? En realidad Krishna o Dios siempre está atento hacia la entidad viviente, hacia el alma espiritual. Es el alma espiritual la que con su capacidad de libre albedrío decide si dirigirse en el sendero que nos lleva hacia Dios o, o le damos la espalda y nos dirigimos, tomamos otro sentido, ¿no? Entonces, cuando Gajendra ofrece esta oración y nos muestra cómo Krishna siempre está atento con nosotros, también dice que al siempre estar atento con nosotros, satisface nuestros deseos más íntimos, nuestros deseos internos, pero no esos deseos que nosotros pensamos que queremos, porque hay una plataforma, que es la plataforma sensorial, que es la plataforma en la que experimentamos todo a través de los sentidos. Y esas experiencias, como les dije hace rato, condicionan nuestras capacidades, por ejemplo, de decidir. Que es lo que se conoce como el ahankara, ¿no? El ego falso, esa personalidad que tenemos, pero que en verdad no somos nosotros. Esa es la personalidad que hemos creado con las experiencias de este mundo. El alma espiritual tiene su personalidad eterna y pura, en su estado puro.
Y esa alma espiritual tiene un deseo original y eterno, que es mantenerse siempre relacionado con su fuente, con Dios, en el estado puro de la vida espiritual. Ese es el verdadero deseo del alma espiritual. Entonces, a veces los deseos que pensamos que son nuestros deseos, o que es el deseo original del ser, en realidad es un cúmulo de influencias que vienen de la experiencia práctica, de la experiencia del día a día, de estar influenciados por la naturaleza, por el estrés del trabajo, por el estrés de la vida, de toda esta condición material. Sin embargo, es importante saber que el alma espiritual tiene su propio deseo, su deseo interno y su deseo de estar siempre en relación con Dios. En ese sentido, a Krishna se le denomina, o a Dios, como Avishtadoham, que es un verso muy bonito también en el Srimad Bhagavatam, que dice, Vijayam Sadaparivagnam Avishtadoham, Tirtaspadam Shivabrinchinutam Saranyam, Prityartiham Pranatapala Bhavadipotam, Bande Mahapurushu Te Charanarabindam. Este verso dice, mi querido Señor, tú eres el Mahapurusha, la suprema personalidad de Dios, y yo adoro tus pies de loto, que son el único objeto eterno de meditación. Esos pies destruyen las condiciones embarazosas de la vida material y conceden libremente el mayor deseo del alma, que es el lograr el amor puro por Dios. Mi querido Señor, tus pies de loto son el refugio de todos los lugares sagrados y de todas las autoridades santas en la línea del servicio devocional, y son honrados por poderosos semidioses como el Señor Shiva y el Señor Brahma. Mi Señor, tú eres tan bondadoso que proteges de buena gana a todos aquellos que simplemente se inclinan ante ti con respeto, y de ese modo alivias misericordiosamente toda la aflicción de tus sirvientes. En conclusión, mi Señor, tus pies de loto son en realidad el barco adecuado para cruzar el océano del nacimiento y la muerte, y por lo tanto, incluso el Señor Brahma y el Señor Shiva, quienes son considerados como muy grandes personalidades, buscan refugio en tus pies de loto. Entonces, en este verso podemos ver que esa cualidad de Avishtadoham justamente nos muestra cómo Krishna siempre está atento al alma espiritual, a la experiencia del alma espiritual en este mundo, también deseando que vuelva con él. En ese sentido, Dios conoce y concede libremente el mayor deseo al alma, que es el de lograr el amor puro por Dios. Entonces, cuando aparece en este mundo, la intención de Dios es la de dar misericordia a todos los seres vivientes. Y cuando el señor Nityananda apareció en Ekachakra, como leíamos en el Chaitanya Charitamrita, en la región de Navadvip, apareció como el hijo de Jadai Pandi, una gran personalidad también, y Padmavati, su esposa. Entonces, en este pasatiempo de Mahaprabhu Chaitanya y de la aparición de Nityananda Prabhu, Nityananda Prabhu desde niño era muy querido por todos. Se describe que él era como la vida y alma de los habitantes de Navadvip. Todo el mundo le conocía, todo el mundo era muy feliz estando alrededor de él. Era muy admirado y muy respetado desde pequeño por toda la comunidad que convivía con él y le conocía. Porque él era muy amistoso con todos. Le gustaba jugar mucho desde que era pequeño. Y entre sus juegos era recitar las escrituras sagradas y también representar a través de sketches o unas pequeñas obras de teatro los pasatiempos de Dios que se describen en las escrituras sagradas. Ese era uno de sus pasatiempos, una de sus actividades favoritas. A manera de juego, porque esa es la ocupación de los niños, ¿no? La ocupación de un niño es jugar y a través de esa ocupación el niño aprende. Aunque en realidad Nityananda Prabhu, al ser una manifestación directa de la suprema personalidad de Dios, bueno, tenía conocimiento pleno, pero de esa forma le mostraba a los habitantes de su comunidad cómo relacionarse con los pasatiempos de Krishna y mantener esa conciencia de servicio devocional. Y bueno, como leíamos en los versos, Krishna, Dios, cuando desciende a este plano para dar misericordia a las entidades vivientes, en realidad nunca lo hace solo. Cuando decimos Dios o nos referimos a Dios, nos referimos a Dios como el todo completo, con su creación y con sus asociados, las personas o las grandes almas que siempre están
cerca suyo prestándole un servicio devocional muy, muy profundo. Entonces, como les decía hace un ratito, Krishna tiene múltiples energías. Entonces, el Señor Supremo tiene potencias que actúan de forma tan perfecta que su sola voluntad basta para dirigir toda conciencia, toda fuerza y toda actividad. La primera forma en la que Krishna o Dios se expande es conocida como Balaram, y la única diferencia con Krishna, se describe en las escrituras sagradas, es el color. Se dice que la forma de Dios, o sea, la forma de Dios en la forma de Krishna, es oscura como una nube cargada de lluvia, ¿no? Es el color Shyamasundar. Sundar. Y el señor Balaram es muy blanco, su tez es completamente blanca, entonces uno tiene un tono de piel más oscuro, que es Krishna, y el señor Balaram tiene esta tonalidad de piel más blanca. Energéticamente son iguales, son idénticos, no hay diferencia. El señor Balaram es una expansión o encarnación que se denomina Swamsa en los Vedas, que se refiere justamente a las encarnaciones o las formas que no son diferentes de la propia personalidad suprema. Algo que se explica, algo que Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual prominente en esta tradición, explica sobre Krishna y Balaram, es que si pudiéramos hacer otra diferenciación sería que Krishna, o Dios en su forma de Krishna, es el Dios a quien se sirve, es como el Dios servido. Y Balaram es el Dios servidor. Y ahora vamos a abordar un poco de qué se trata ese tema. Entonces no hay diferencia entre las potencias de Krishna y Balaram. Algo muy importante es que Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, quien es el autor de este libro de el Sri Chaitanya Charitamrita, que es donde se relatan de forma más profunda y más detallada los pasatiempos de Mahaprabhu Chaitanya y del señor Nityananda, es que él nos explica que el señor Nityananda, al no ser diferente de, de Krishna, se encuentra en la misma capacidad de otorgarnos la misericordia que Dios le otorga a las entidades vivientes, ¿no? Con una insondable actitud de servicio. Así es como el señor Nityananda se relaciona con las entidades vivientes, ¿no? De hecho, como les decía, su existencia misma está dedicada a servir a Krishna. Y a través de esa capacidad de servicio, él mediante las potencias espirituales que posee Dios, se expande en diferentes formas. Una de esas formas se denomina la Sandani, que es la energía de Dios que crea toda la estructura cósmica del universo. Entonces, en el Chaitanya Charitamrita, en este capítulo, se explica toda esa progresión de la creación que se realiza a través del señor Balaram y las diferentes manifestaciones que, que se expanden del señor Balaram. Posteriormente se manifiestan los Purushas, que son aquellas formas de Dios. Es una expansión tras otra, son varios agentes, varias personalidades que se van expandiendo para ocuparse de administrar tareas muy específicas en esta creación, ¿no? Posteriormente se manifiestan los Purushas que intervienen en la creación material. Y por último, aparece el alma espiritual en este mundo condicionado. Pero ahora vamos a abordar más ese tema. Entonces, una de las grandes formas en las que el señor Balaram se manifiesta es Nityananda Prabhu en su forma de Adiguru. Adiguru es, creo que algunos han escuchado la palabra guru, que se refiere a como esta figura mística de un maestro o un guía espiritual. Y Adi es este concepto en sánscrito que se refiere a lo primario, lo primero, lo original. Entonces el Adi Guru se refiere al maestro espiritual original. Esa es la ocupación del señor Balaram y después del señor Nityananda, es ser el maestro espiritual original. Entonces cuando el señor Nityananda vino a encontrarse con Mahaprabhu en Navadvip, esta es una historia que les quería compartir.
porque primero aparece el señor Nityananda. Se dice que cuando Dios va a descender a este mundo a otorgar misericordia a las entidades vivientes condicionadas, primero aparecen sus asociados íntimos para preparar como todas las condiciones apropiadas y después aparece él. Entonces, si bien recuerdo, tal vez Brayendra Vakeshwar o alguien que que sepa el dato, Nityananda Prabhu apareció 12 años antes que Mahaprabhu Chaitanya, que como leímos en el Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu Chaitanya es Krishna mismo, no es una expansión de Krishna, es Dios mismo. Eh, Nityananda Prabhu aparece 12 años antes en la región de Navadvip para preparar todo el escenario y que Mahaprabhu Chaitanya, la forma de Dios, pueda descender y pueda aparecer. Entonces, cuando Nityananda Prabhu está en Navadvip, va a encontrarse con Mahaprabhu Chaitanya. Y antes de que Nityananda llegue, Mahaprabhu Chaitanya tiene un sueño en el que ve la llegada de un carruaje que tiene una bandera con el dibujo de una palmera. Esta palmera es como el escudo de armas, es la insignia del señor Balaram. Y como ellos son inseparables, Krishna y Balaram son inseparables, igualmente Mahaprabhu Chaitanya y Nityananda Prabhu, al ser ellos mismos, son inseparables. Antes de que Mahaprabhu comenzara el movimiento de Sankirtan, que es el movimiento de glorificación de los nombres de Dios, pues Nityananda Prabhu se encontraba de peregrinaje. Y él notó, Nityananda Prabhu estaba peregrinando por varios templos en India, ¿no? Y en los templos están estas deidades, que son también formas de Krishna mediante las que realizamos un proceso del servicio devocional que se llama Archana Vigraha, que es adorar la forma de Krishna para tener esta conciencia de servicio. Entonces Nityananda Prabhu estaba viajando por diferentes templos, tomando darshan, ofreciendo reverencias de las deidades de estos templos, y él notó, es algo muy curioso, él notó que las deidades en su expresión estaban molestas. A veces uno cuando va al templo puede notar algunas cosas en las deidades, yo creo que a alguno le ha pasado, a mí me ha pasado. Y Nityananda Prabhu notó que en algún momento las deidades de las que él estaba tomando, eh, digamos, asociación, o en las que visitaba para meditar en la forma de Krishna, tenían un semblante como de molestia, estaban enojados. Entonces, la revelación que tuvo Nityananda Prabhu es que Mahaprabhu Chaitanya ya había comenzado su movimiento de Sankirtan. Y Nityananda Prabhu se puso tan feliz, bueno, las deidades estaban enojadas porque Nityananda Prabhu estaba lejos de Mahaprabhu Chaitanya, pero al darse cuenta de esto, él se puso tan feliz que lanzó un rugido, se dice en las escrituras sagradas, tan fuerte que se escuchó en todos los mundos, ¿no? En todo el universo. Y el señor Nityananda se apresuró a volver a Navadvip para reunirse con Mahaprabhu Chaitanya. Pero antes de encontrarse con Mahaprabhu, él se escondió en la casa de un devoto, Nandacharya, y se quedó ahí escondido. Entonces Mahaprabhu Chaitanya estaba desesperado porque apareciera Nityananda Prabhu. Pero Nityananda Prabhu era así, es muy espontáneo. Él tiene un nombre, eh, le dan este nombre de acuerdo a esa cualidad que es Nityananda Vaduta. Y Avaduta se refiere como a estas personalidades que viven como fuera de las normas sociales, que son muy peculiares, tienen una personalidad muy poco común, que muchas veces no se ajusta a la normalidad que muchos conocemos. Entonces, Nityananda Prabhu era así muy espontáneo. Como él siempre estaba meditando en Dios, él siempre era muy espontáneo en todo lo que hacía. Y antes de encontrarse con Mahaprabhu Chaitanya, se esconde en la casa de Nandacharya, ¿no? Y Mahaprabhu Chaitanya le pide a algunos de sus devotos que vayan a buscarlo, que lo busquen y lo empiezan a buscar por toda la zona. Y cuando lo encuentran, y Nityananda Prabhu se acerca a Mahaprabhu Chaitanya. Entonces, Mahaprabhu Chaitanya le pide a los devotos que estaban ahí presentes que realizaran
una ofrenda de Guru Puya para el señor Nityananda. Y esto es muy significativo porque tal vez algunos estén familiarizados con este término. Para quienes no estén familiarizados, la ofrenda de Guru Puya o la ceremonia de Guru Puya, y, bueno, estas dos palabras, Guru, que como les compartí hace un momentito es el maestro espiritual, y Puya se refiere a adoración. Entonces, esta ceremonia de Guru Puya es una ceremonia donde se adora al Guru, se adora al maestro espiritual. Y que Mahaprabhu Chaitanya, siendo Krishna mismo, realizara esta petición de inmediatamente a la llegada de Nityananda Prabhu realizar Guru Puya, es muy significativo porque Mahaprabhu Chaitanya con ese acto reconoce a Nityananda Prabhu como el maestro espiritual supremo, como el maestro espiritual original. Entonces, para los devotos de Dios, o los devotos de Krishna, es algo muy significativo porque podemos entender la posición de Nityananda Prabhu. Guru en un contexto pragmático o incluso literal significa algo que es muy pesado, aquello que es pesado. Y el señor Balaram, en la forma del maestro espiritual, en la forma de Nityananda Prabhu, es así, es muy pesado, pero no se refiere como a pesado en fuerza en sí, como algo que necesites mucha fuerza para considerar que es pesado. Se refiere a fuerza espiritual, ¿no? Entonces, en ese sentido, el maestro espiritual es muy pesado, es pesado o tiene una influencia, ese sería como un término más pragmático. El ser pesado quiere decir que ejerce una influencia sobre la vida espiritual del discípulo, sobre la práctica del discípulo. Esta influencia la ejerce a través, primero que nada, de su ejemplo. El maestro espiritual debe ser ejemplar en su práctica. Y también con sus palabras. Entonces, esta fuerza que el señor Balaram o el señor Nityananda le otorgan a los maestros espirituales en los que uno se refugia, a su vez, transmiten al discípulo la energía necesaria para atravesar este océano de condicionamiento material, como se describía en el verso de Srimad Bhagavatam que les compartí hace un ratito. Entonces, esta fuerza significa fuerza espiritual. El señor Balaram, el señor Nityananda y el maestro espiritual lo que representan es esta fuente de sabiduría y de conocimiento mediante la que uno se puede fortalecer para que a través de la práctica de servicio a Dios, de servicio devocional, podamos superar estos desafíos de la vida material. Les quería compartir esta meditación también sobre cómo podríamos entender de forma práctica quién es Nityananda Prabhu, además de ser, como ya les he explicado, les he dicho dos cosas muy importantes, que primero es una forma directa de Dios, Nityananda Prabhu, ¿cierto? Es una encarnación directa de Dios. Y segundo, esa encarnación directa es la del maestro espiritual original, el Adi-Guru. Entonces, en resumen, hasta el momento es, para que lo puedan tener en cuenta, es como esos dos puntos muy importantes. Pero Nityananda Prabhu, al ser una encarnación directa de Dios, en realidad tiene cualidades ilimitadas y tiene ocupaciones ilimitadas. Entonces vamos a abordar algunas más. En su vayan, en un vayan que se llama Akroda Paramananda, un devoto muy, muy exaltado de Dios, llamado Lochandas Thakur, describe las siguientes cualidades de Nityananda Prabhu. Dice, el señor Nityananda Rai es la forma de la bienaventuranza eterna y es el bienqueriente de todos los seres. Completamente desprovisto de todo tipo de consideración personal, él viaja por todas las ciudades predicando el santo nombre. Entonces, a esta parte de desprovisto de toda consideración personal es a lo que se refiere el título, ¿no? Akroda Paramananda. Primero, Kroda es esta, vamos a decir, mala cualidad que tenemos algunas personas de tener aversión hacia otros, ¿no? De ser
poco compasivos, algunas veces hasta un poco crueles con otras entidades vivientes, de tener esta aversión porque estamos ensimismados con nosotros mismos. Entonces, Croda es este concepto y Acroda es lo opuesto. Entonces, Acroda para Mananda se refiere a estas cualidades del señor Nityananda de estar desprovisto de todo tipo de egoísmo, de consideración personal por sobre los demás. Eso es Acroda. Y al mismo tiempo él es la forma de la bienaventuranza eterna y el bien queriente de todos. Eso es Paramananda. Entonces este título es muy significativo, ¿no? Acroda Paramananda. Dice, yendo de puerta en puerta, visita a las entidades vivientes caídas y les distribuye el Mahamantra Hare Krishna. Poniéndose una brizna de hierba entre los dientes en señal de humildad, a quienes quiera que ve o con quienes quiera que habla, les pide que adquieran gratis de él el santo nombre y que adoren al Señor Gaurahari. Es otro nombre de Chaitanya Mahaprabhu o de Krishna mismo. Entonces, en estos 3 versos, la canción tiene la meditación o estos mantras son 5, pero en estos 3 podemos abordar de forma plena quién es Nityananda Prabhu, ¿no? Él es el bienqueriente de todos, como se dice en el primer verso, y es el bienqueriente de todos justamente porque está desprovisto de ese egoísmo del que algunos sufrimos demasiado. Viaja por todas las ciudades predicando el santo nombre, de puerta en puerta, dice esta meditación, ¿no? Y sobre todo, dice, poniéndose una brizna de hierba en señal de humildad, que es un requisito muy importante en la vida espiritual, la humildad. Y Nityananda Prabhu lo está mostrando con su ejemplo. Por eso hace rato les decía que 2 cosas muy importantes en la influencia que tiene el maestro espiritual sobre el discípulo es su actuar y sus palabras. Entonces, Nityananda Prabhu también está demostrando cómo se actúa con humildad. Él va de puerta en puerta. Él no exige, sino que él busca al alma espiritual. Él no exige a las almas espirituales que vengan ante él. Él está dispuesto humildemente a ir de puerta en puerta a pedirles que por favor adquieran de él el santo nombre y que adoren al Señor Gaurahari. Entonces, el Señor Nityananda, en ese sentido, nos trajo este maravilloso regalo, este regalo eterno de misericordia y amor por Dios. Y por eso quería poner eso como título de esta reunión. Tal y como lo describen unas muy hermosas oraciones de otro gran santo Vaishnava, otro gran devoto de Dios, que es Srila Bhaktivinoda Thakur. Creo que el nombre correcto de esta canción es Shri Nagar Kirtan, que dice Nadiya Godrume, Nityananda Mahayan, Patiya Chena Mahata Jiverakaran. Esta meditación dice que en la tierra de Navadvip, que es donde leímos en el Chaitanya Charitamrita que aparece Nityananda Prabhu y Mahaprabhu Chaitanya, en la isla de Godruma, el magnánimo señor Nityananda abrió el mercado del santo nombre para la liberación de todas las almas caídas. En el mantra como tal, cuando se refiere a Namahata, está este concepto de Namahata, se refiere a un mercado. Hay un libro muy lindo sobre este tema. El Nama, el nombre, el Namahata es este mercado del santo nombre. Y es, de cierta forma, podríamos decir que una analogía muy, muy linda, que cuando uno va al mercado va a adquirir algo. Bueno, ahora son supermercados sobre todo, pero cuando uno va a un mercado va a adquirir algo, va a adquirir algún producto. Entonces el señor Nityananda abre este mercado del santo nombre para que uno vaya a adquirir el santo nombre a ese mercado. Y este Namahata, pues a su vez es una institución. Se constituye como una institución que Nityananda Prabhu establece para distribuir la misericordia y el amor por Dios, para el beneficio de todas las almas condicionadas en este mundo. Pero como en todo, pues cuando tenemos una institución, cuando constituimos algo, estaba pensando sobre este tema, hay un dicho en inglés que pues yo lo he escuchado en inglés, no sé si alguien lo ha escuchado en español, que dice The devil is in the details, que es, el diablo está en los detalles.
que significa que algo puede parecer sencillo, pero que esos detalles pueden complicar mucho las cosas. Entonces, eso pasa porque estamos en el mundo material, porque a pesar de que es un regalo muy bonito y este regalo del santo nombre y del amor a Dios a través del servicio devocional, pues se le está dando a almas condicionadas, almas, entidades vivientes como yo, como personas que habitamos este mundo, ¿no? Que tenemos muchos conflictos con tratar de disfrutar por nuestra cuenta en este mundo. Entonces ese condicionamiento, mientras estamos incluso en la práctica, nos va a traer muchas complicaciones. Sin embargo, no hay que dejar de practicarlo. Por el contrario, ¿no? Al entender que esas complicaciones van a estar ahí, ya sea que nosotros practiquemos o no practiquemos, es bueno para motivarse, porque los desafíos, el sufrimiento, eso hace parte de esta experiencia del mundo material. Y no hace consideración entre las almas que estamos habitando este universo. Entonces, esas situaciones van a estar ahí siempre. Sin embargo, nosotros podemos decidir cómo afrontarlas. La facilidad que tenemos a través de este conocimiento, a través de la asociación con personas como ustedes, con devotos de Dios, con personas que están interesadas en servir a Dios, es aprender sobre, por ejemplo, eh, las enseñanzas de Nityananda Prabhu. Entonces, estos detalles que complican las cosas, en donde se encuentra aquello que es desfavorable, podemos trascenderlos o sobrellevarlos a través de los principios del bhakti, los principios del servicio devocional. Y estos principios son enseñados por Nityananda Prabhu. Uno de los principios que Nityananda Prabhu exhibió y nos enseña a todos es el principio de Adosha Darshi. Adosha Darshi es esa cualidad que logra o que tiene una persona que goza de una visión ausente de ira, de odio o de aversión, que es más o menos lo que les decía hace rato de Akroda Nityananda. Adosha Darshi es esta plataforma a la que podemos aspirar a llegar, donde podemos lograr esta visión ausente de ira, de odio y de aversión. Y también Nityananda Prabhu nos muestra la virtud de Karunaya. Karunaya literalmente se traduce como misericordia sin causa, lo que podemos de forma práctica entender como ser compasivo con todos, sin ninguna razón. Y es algo muy interesante y muy complejo, porque en este mundo generalmente estamos acostumbrados a las transacciones, a hacer algo y recibir algo. Entonces, al hablar del concepto de misericordia sin causa, o sea, ser misericordioso es dar algo sin una motivación aparente, sin realmente esperar nada a cambio. O sea, nada tendría que motivarnos a ser misericordiosos, sino nuestra propia naturaleza de ser almas espirituales. Y al mismo tiempo estaríamos listos para no recibir nada a cambio. Ese es el concepto de misericordia sin causa, ¿no? Simplemente no hay una causa para ser misericordiosos, más que la de entender que somos almas espirituales. En esencia, estos son los principios básicos que nos viene a enseñar Nityananda Prabhu. Si los quieren aprender, recuerden, es Adosha Darshi, una visión ausente de ira, odio y aversión, y Karunaya, la misericordia sin causa. Y es muy interesante porque, como les comentaba, en el mundo material, pues este principio de Adosha Darshi, tener esa visión desprovista de aversión hacia otros, está estrechamente relacionado. En realidad se refiere al tema de la envidia. En el mundo material, las almas condicionadas, estamos muy condicionadas por este factor de la envidia. Generalmente cuando a alguien le va bien, a veces nos alegramos, pero a veces también deseamos que pudiéramos ser nosotros
el recipiente de ese éxito que está teniendo otra persona. Y dependiendo de nuestras gestiones emocionales y sobre todo espirituales, las virtudes que a través de este tipo de procesos podamos ir desarrollando, vamos a gestionar mejor esa manera de relacionarnos con otros, de ver el éxito de otros, de ver el bienestar de otros y no solamente tolerarlo, incluso poder desearlo para ellos. Eso es algo que es muy importante que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, Nityananda Prabhu, de acuerdo a las escrituras védicas, es la representación del Uttama Adhikari. Uttama Adhikari se refiere al devoto de Dios en su etapa más elevada, el Uttama, ¿no? Aquello que ya ha sobrepasado el condicionamiento material. Nityananda Prabhu nos muestra cuál es la posición del Uttama Adhikari, del devoto de Dios en su etapa más elevada, y también nos muestra cuál es el camino para llegar ahí. Un Uttama Adhikari es aquel que ve más allá de las faltas y de los defectos de todas las entidades vivientes. Y aquí les quiero compartir algo que es muy interesante de la literatura védica, que es muy útil, muy práctico. Hay 4 tipos según un gran maestro de nuestra línea espiritual, que es Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Él hace un comentario al Srimad Bhagavatam, un comentario muy extenso, porque es una obra muy extensa. Y en ese comentario, en el comentario que él hace al 4º canto del Srimad Bhagavatam, porque esta es una obra literaria muy extensa sobre el servicio devocional, sobre la ciencia de Dios, y está dividido en 12 cantos. En el comentario de Srila Krishna Vishwanath, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, al 4º canto, dice que hay 4 clases de personas que son altamente expertos en beneficiar a las almas condicionadas, y hay 4 tipos de personas altamente expertos en perjudicar a las almas que de por sí ya estamos condicionados. Entonces Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dice que estos 4 tipos de personas que son expertos, muy expertos en encontrar faltas en los demás, algunos son mejores que otros, estamos por todo el mundo, ¿no? Estamos a lo largo de la creación. El primer tipo es aquel que es capaz de encontrar faltas en los demás, incluso a pesar de ver que hay buenas cualidades. Entonces el primer tipo es aquel que encuentra faltas a sabiendas de que esa persona también tiene buenas cualidades, pero decide enfocarse en las faltas. El segundo, que es más avanzado, que es más experto en esta tendencia de perjudicar y de encontrar faltas en otros, dice que es aquel que ve las cualidades buenas y las malas, y no solamente decide enfocarse en lo malo, sino que a su vez decide traer esas cualidades al exterior, decide externar, señalar públicamente esas malas cualidades en otro, para hacerle quedar mal, ¿no? Para que todo mundo las vea y se asegure de que efectivamente esa persona tiene malas cualidades. El tercero ni siquiera es capaz de ver una sola buena cualidad, dice Vishwanath Chakravarti Thakur, ¿no? Solo ve las malas. Y el cuarto es tan experto en perjudicar a las almas que ya estamos condicionadas, dice, que incluso si se encuentra rodeado de personas que solamente tienen buenas cualidades, él aún así encuentra alguna falta, encuentra alguna mala cualidad. No importa si tenemos que inventarla, pero le vamos a encontrar una mala cualidad. Estos son los 4 tipos de personas que en su condición de no poseer esta visión de Adosha Darshi y de Karunaya, que aquellos que estamos desprovistos de estas cualidades, vamos a estar transitando entre estos 4 grados. Yo les invitaría a hacer la reflexión de ver si en algún momento nos identificamos con alguna de estas 4 personas, con alguna de estas 4 etapas de las personas que podemos ser de acuerdo a nuestro comportamiento. Pero Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dice que
aquellos que representan al señor Nityananda en un cierto nivel u otro, obviamente es algo gradual y paulatino avanzar en este sendero del servicio devocional. Sin embargo, toda persona que decide servir a Dios va a ser siempre un representante del Señor Nityananda, porque no hay servicio devocional a Dios sin la presencia del Señor Nityananda, sin la presencia del Maestro. Entonces, el primero básicamente es lo opuesto. El primero de los seguidores del Señor Nityananda ve buenas y malas cualidades, las podemos ver. Esta es en la etapa primaria. En la etapa primaria, cuando todavía nos falta mucha purificación y mucho conocimiento, todavía hacemos distinción de quién es bueno, quién es malo y qué es bueno y qué es malo en una persona. Sin embargo, a través del conocimiento, del ejemplo, de la oración y del servicio a Dios, decide que es más importante enfocarse en las buenas cualidades de los otros. El segundo también ve cualidades buenas y malas, pero al entender que el servicio devocional se trata de avanzar en el servicio a Dios, a pesar de que hace esta diferencia, decide traer las cualidades buenas, porque da reconocimiento a las buenas cualidades de personas que estamos tan condicionadas. Es un factor de motivación para que continuemos en este servicio, en este sendero del servicio devocional. Entonces, esta segunda plataforma nos permite hacer esa distinción, pero no solo, además de enfocarnos en las buenas cualidades, potenciarlas, traerlas y que se noten. Y esas mismas cualidades se van a ocupar en el servicio a Dios. El tercero, como en el ejercicio anterior, pero en el sentido opuesto, ni siquiera ve alguna mala cualidad, solo ve buenas cualidades en otros. Y el cuarto, que esta es la plataforma del Uttamadikari, del devoto de Dios en su etapa más elevada. El cuarto, incluso en una persona que se considera como, perdón, Sudurachara, que es un concepto que aparece en el Bhagavad Gita, muy, muy interesante este concepto, está en el verso 30 del capítulo 9, si alguien después lo quiere buscar. Si alguien quiere después alguna referencia o que le haya parecido interesante, me la puede pedir y se la puedo compartir para buscar en los textos. En este verso dice que un Sudrachara se considera aquella entidad, aquella persona que es capaz y que de hecho comete las acciones más abominables de todas. Entonces, eso es un Sudrachara, una persona de comportamiento abominable, horrible. Pero el Uttamadikari, incluso en una persona que se considera Sudrachara, que no tiene o no muestra absolutamente ninguna buena cualidad, una persona que es representante del Señor Nityananda, es capaz de encontrar buenas cualidades en ese ser viviente. Y entendiendo esto, así como hicimos el ejercicio de ver si estamos en alguna de las otras 4 plataformas de entidades que no benefician a otras almas condicionadas, sino que por el contrario perjudicamos, también entendiendo estas 4 plataformas, podemos aspirar a posicionarnos y a ir avanzando en nuestro camino al servicio devocional, hasta idealmente poder volvernos un Uttamadikari, un sirviente de Dios en la etapa más elevada. Quería compartirles en ese sentido un texto del Sri Upanishad que dice que es el texto número 6. El Sri Upanishad es un libro muy bonito. Es muy breve, pero es muy profundo. Que dice, Yastu sarvani bhutani atmani evam pashyati sarva bhuteshu chadmanam tato na viyugupsate. Aquel que lo ve todo en relación con el Señor Supremo, que ve a todas las entidades vivientes como partes integrales de Él, de Dios, y que ve al Señor Supremo dentro de todo lo que hay, nunca odia a ningún ser o cosa alguna en este mundo. En este verso la palabra, por ejemplo, anupashyati es muy significativa, ya que se refiere a que no debemos pretender ser un Uttamadikari, no hay que imitar. En inglés hay un verso, hay un dicho que es muy simpático,
que dice fake it till you make it, ¿no? Es como fíngelo hasta que lo logres. A veces funciona para algunas cosas, pero en el servicio devocional fingir no funciona. En el servicio a Dios y en la plataforma de lograr una conciencia pura, una conciencia divina, fingir no funciona. Entonces, el Uttama Adhikari es la persona, es el devoto de Dios que se libera de estos condicionamientos, incluso de la falta de honestidad o de la falta de veracidad, ¿no? Entonces, no hay que imitar, pero sí hay que aspirar a ser un Uttama Adhikari. Entonces podemos, Anupashati se refiere a que podemos aprender a observar de forma sistemática que cada ser viviente es un alma espiritual. Y esta justamente es la ocupación principal de Nityananda Prabhu, mostrarnos cómo lograr esta visión. Entonces, de nuevo, a través, por ejemplo, de enseñanzas que encontramos en el Srimad Bhagavatam o en otras escrituras sagradas sobre el servicio a Dios y las enseñanzas de nuestros maestros, podemos aprender que si realizamos todos los procesos de, por ejemplo, nosotros cada uno con su fe, con su práctica personal, nosotros si realizamos todos los procesos de adoración en el templo o el lugar de culto al que asistamos, pero no sabemos cómo hacer el bien para otros, no nos esforzamos por aprender cómo hacer el bien para otros, especialmente a aquellos que ya están en un sendero espiritual, que ya son devotos de Dios o se están consagrando a ser devotos de Dios. Entonces, lamentablemente ahí no hay verdadero servicio devocional a Dios. Se puede mejorar, sí, pero al mismo tiempo que en nuestra práctica personal estamos intentando adorar a Dios, no podemos olvidarnos de nuestro entorno, no podemos dejar de reconocer el mundo al que pertenecemos ni las personas de las que nos rodeamos. La práctica espiritual, si bien es personal, no es egoísta. Entonces, al estar nosotros adorando a Dios en el templo, a nuestro Dios en el templo, es la parte primaria del proceso, que se complementa con, ya sea dentro del templo o saliendo dentro del templo de nuestro lugar de culto, estar dispuestos a inmediatamente buscar cómo ser benéficos para otros, buscar cómo apoyar al resto de personas a emprender o a mantenerse o a lograr el mayor éxito posible en estos procesos del servicio devocional a Dios. Kapila Deva, por ejemplo, que es otra de las encarnaciones de Dios que se escribe en el Srimad Bhagavatam, él explica en el tercer canto del Srimad Bhagavatam que adorar a la deidad en el templo, pero no ser misericordioso con todas las demás entidades vivientes, es básicamente como realizar un yagya sagrado, que es una ceremonia de fuego que se describe en los rituales védicos. Y en ese fuego, que se alimenta con ghee, que es una mantequilla clarificada, o sea, como combustible, si solamente adoramos a la deidad en el templo, pero no somos misericordiosos con todas las entidades vivientes, dice Kapila Deva, es como echar el ghee sobre las cenizas. Realmente no tiene un sentido, no tiene un propósito esa acción, porque ya no hay fuego, no está el fuego del servicio devocional. Entonces, ese ghee ya no va a alimentar ninguna llama. A lo que se refiere Kapila Deva con esto es que las acciones son muy importantes. Si nosotros estamos adorando o buscando adorar a Dios, tenemos que hacerlo en la faceta completa. Dirigirnos a Dios directamente, pero considerar también el resto de su creación. Perdón, que se me había congelado. Se dice en el Srimad Bhagavatam que un devoto que se dedica fielmente a la deidad, a la adoración de Dios en el templo, pero no se comporta apropiadamente hacia otros devotos o hacia la gente en general, hacia todas las entidades vivientes, a esa persona se le denomina Prakrita Bhakta. Un Bhakta es la persona que es practicante del Bhakti, del servicio a Dios, pero en una etapa Prakrita. Prakriti se refiere a la energía externa de Dios, al mundo material. Entonces Prakrita se refiere a aquello que todavía está relacionado con lo material.
Entonces, un Prakrita Bhakta es básicamente una persona que está interesada y de hecho ya puede que esté practicando alguna de las fases que se describen como servicio a Dios, pero que todavía está muy condicionado, que todavía estamos muy condicionados con esta influencia del mundo material. Todavía podemos encontrar faltas en los demás, sentir envidia, ser muy competitivos para tener más reconocimiento que la persona que está al lado mío. Eso es un Prakrita Bhakta, ¿no? Y esa es la etapa más básica de alguien que podría estar interesado en servir a Dios. Entonces, esta metáfora lo que expresa es básicamente que realizar rituales de adoración sin un corazón lleno de misericordia y compasión hacia todas las demás entidades vivientes, de forma directa es básicamente un poco inútil, porque la verdadera devoción se expresa tanto en los lugares de culto como en el trato amoroso y compasivo que damos hacia todos los seres. Todo está conectado con Dios, todos somos parte de su creación. Entonces, como les compartí en el verso anterior, un Uttama Adhikari es aquella persona que logra ver esta relación irrompible, inquebrantable y que es eterna, se desarrolla a través de ello. Entonces, un devoto de Dios no debe limitar su espiritualidad solamente a rituales formales, sino que debemos encontrar la forma a través de la literatura, de aprender de otros, de integrar esta compasión y el servicio desinteresado a nuestra vida cotidiana, para que la adoración sea genuina y sea fructífera. Entonces, en la filosofía, por ejemplo, Gaudiya Vaishnava, en el Vaishnavismo, que como les decía Brainer al principio es lo que practicamos, la compasión no es solo una virtud moral, sino que también es una manifestación del amor divino. Los devotos de Dios, al seguir el camino del servicio devocional a Dios, pues naturalmente lo que se busca es desarrollar que nuestro corazón esté lleno de compasión por todos los demás y deseando que todos alcancen esta liberación espiritual. Eh, Escuchaba hace unos días una clase de uno de nuestros maestros en esta tradición, alguien a quien yo aprecio mucho, Vaisheshika Das, Vaisheshika Prabhupada, que él decía que a diferencia del mundo material, cuando estamos actuando con una conciencia espiritual, nuestras reservas, al dar, por ejemplo, si nosotros estamos a través de este proceso como logrando tener una reserva de compasión en nuestro corazón, al compartirlo con otros, esta reserva no se acaba. No es el efecto que podríamos pensar que sucedería teniendo la experiencia de este mundo, ¿no? Y cuando alguien tiene algo ahorrado y va sacando de a poco, pues ese poco va mermando ese cúmulo de ahorro que uno tiene, ¿no? A través de actuar con una conciencia espiritual no sucede eso. Y yo creo que muchos lo saben, muchos lo hemos experimentado. Muy por el contrario, al compartir este conocimiento, estas actividades espirituales, de hecho el corazón se llena más. Uno al compartir está dando algo, pero al mismo tiempo está recibiendo también. Y de hecho, muchas veces, si uno se esfuerza de verdad, eh, como dice aquí el verso, por ser genuino y de verdad intentar ser compasivo, sí podemos experimentar. Yo creo que lo he experimentado, lamentablemente muy pocas veces, más de las que me gustaría, pero sí podemos experimentar que recibimos más de lo que estamos dando. Y eso es una forma de servicio. El servicio devocional tiene dos vías. Yo sirvo y también acepto servicio de otros. Y es un círculo que va actuando y se va nutriendo y va creciendo en esta convivencia. Entonces, con una conciencia espiritual no pasa esto. Las cosas no se agotan, por el contrario, incrementan. Cuando damos conciencia de Dios, al mismo tiempo recibimos más conciencia de Dios. Cuando damos servicio devocional, recibimos más servicio devocional. Entonces, esta compasión se expresa a través del deseo de compartir el amor de Krishna con todos, el amor de Dios con todos.
Por ello, les quiero compartir otra meditación sobre Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu nos instruye, que es una frase muy bonita, que de hecho yo la tengo en este brazalete, que fue un regalo de un maestro. Eh, es la última línea de una meditación sobre Nityananda Prabhu, donde él instruye, Jivedoya Krishnanam Sarva Dharmasar. Nityananda Prabhu dice, Jivedoya. Jiva se refiere a la entidad viviente condicionada, a las almas que estamos aquí en este mundo. Y Daya es la cualidad de misericordia, de compasión. Entonces dice, Jivedoya, muestren compasión para con todas las almas caídas, todas las almas condicionadas. Krishnanam, ¿cómo se muestra esa compasión? Krishnanam, cantando muy alto, glorificando muy alto el santo nombre de Krishna, de Dios. Sarva Dharma Sar. Dharma, esta palabra creo que algunos la conocen, les es familiar, tal vez alguien solo la ha escuchado. Dharma se refiere a ocupación, al deber, algo en lo que uno se ocupa. Dice, Sarva Dharma Sar, esa es la esencia de todas las formas de religión. Religiosidad también es Dharma. Entonces, Nityananda Prabhu nos dice, nos instruye que para volvernos verdaderos sirvientes de Dios, aspirantes a lograr todas estas cualidades, dice, bueno, primero muestren compasión con todas las almas caídas, cantando muy alto el santo nombre de Krishna, de Dios. Esta es la esencia de todas las formas de religión. Al final, todos los procesos espirituales que nosotros podríamos practicar culminan en esto, en la glorificación del nombre de Dios, en la oración hacia Dios y su magnificencia. El Chaitanya Charitamrita dice, Kali Kalera Dharma, Krishna Nama Sankirtana, Krishna Shakti Vina, Tara Pravartana. Dice que el canto del santo nombre de Krishna es el sistema religioso fundamental en la era de Kali, en esta era. Esta es la era de Kali en la que estamos actualmente, que se denomina como la era de riña e hipocresía, y en la que cada vez, conforme pasa el tiempo, los principios y valores espirituales que nos benefician a las personas están en detrimento. Entonces el canto del santo nombre de Krishna es el sistema religioso fundamental en la era de Kali. Sin haber sido dotado de poder por Krishna, no es posible propagar el movimiento de Sankirtan. Esto es muy importante porque, como les comentaba hace un rato, Nityananda Prabhu aparece antes que Mahaprabhu Chaitanya, él aparece 12 años antes. Y Nityananda Prabhu, al ser una manifestación de Dios, podríamos de repente cuestionarnos, bueno, él esos 12 años antes los pudo iniciar el movimiento de Sankirtan, de enseñar a todas las personas cómo glorificar a Dios. Pero ese no era su trabajo. Su trabajo era preparar todo para que Mahaprabhu Chaitanya fuera quien propagara este movimiento de glorificación a Dios. Y este verso nos proporciona eso, ¿no? No es posible propagar el movimiento de Sankirtan sin haber sido dotado de poder por Krishna. Y todas las escrituras sagradas, reveladas y autorizadas, en realidad nos hablan de este proceso, de glorificar a Dios a través de cantar sus santos nombres. Eso lo podemos encontrar en la Biblia, lo podemos encontrar en el Corán, lo podemos encontrar en los códigos de Amida Buda, y seguramente estará en otros libros sagrados que no conozco, pero que tienen este principio del servicio devocional genuino hacia Dios, a través de conocer y glorificar su nombre. Para terminar, yo quisiera concluir esta breve exposición, que espero que haya sido del gusto de ustedes y sobre todo muy útil en los efectos prácticos de nuestra relación con Dios. Quisiera invitarlos a la reflexión de la siguiente pregunta, ya que vimos que Nityananda Prabhu es el maestro espiritual original, el gurú original. Que reflexionemos por qué es tan importante tener un maestro y al mismo tiempo cuál es la necesidad de volverse un maestro. Porque este es el proceso natural del conocimiento. Este es el ciclo natural del conocimiento, que es
Yo aprendo y lo que aprendo naturalmente lo voy a enseñar de alguna u otra forma, pero en algún momento me toca compartirlo, me toca eh, externarlo y poder enseñarle aunque sea una persona, pero pasa. Entonces, quisiera que pudiéramos reflexionar unos segundos en esto. ¿Por qué es tan importante un maestro? ¿Y cuál es la necesidad de volverse uno también? Hasta aquí, yo quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que les gustaría aportar y cualquier forma de participación que quieran hacer, pues es muy bienvenida. Gracias, Prabhupada. Súper, una clase muy buena en realidad acerca de la misericordia del Señor Nityananda. Y bueno, acerca de la reflexión, yo pienso que una de las mejores maneras que yo he encontrado para mantenerme activo en mi propia conciencia de Krishna es intentar dar a otros. Eh, Cuando uno está intentando dar, es natural que uno cada vez se preocupa por dar con una mejor calidad, ¿no? Pero también pienso que es una limitación. Muchas veces pensamos que al no ser perfectos no podemos compartir algo perfecto, ¿no? Pero cuando somos instrumentos del Señor Nityananda, entendemos que aunque somos imperfectos, Él nos usa en mayor o menor medida para ayudar a otros, ¿no? Y que la mejor manera de ayudar a otros es ayudarse a uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, me quedaron sonando varias cosas de la clase, una clase muy buena, en verdad. Te agradezco Muchas mucho, gracias. querido Probo. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, sí, María Guadalupe. Muchas gracias. Buenas noches. Pavan, ¿así se pronuncia? Sí, Sí, buenas noches, María Guadalupe. Gracias. Mucho gusto. De verdad, se requiere de un maestro, no Guadalupe, pues sí, sí requiere de un maestro porque pues ustedes tienen el conocimiento para el tema de hoy. A mí me pareció excelente. Yo me considero una de las personas que sí estoy muy al pendiente de criticar o de ver los defectos de los demás, cuando es más importante ver las virtudes, porque tú lo acabas de mencionar muy bien, que eso ayuda, en vez de apagar el sentimiento de la gente, pues es más padre que te digan que en lo que sí realmente tenemos la capacidad o somos buenos, ¿no? Eh, Esto me lo llevo a muy profundidad en mi persona, pues para evitar de ser una persona que critique y vea los defectos de los demás. Y yo creo que cuando veo algo en esa persona, yo creo que estoy hablando de mí. Entonces, eso me encantó. La verdad, yo te lo agradezco mucho y pues me llevo muchas anotaciones y mucha tarea. Muchísimas gracias. No, Con muchas nosotros. gracias, María, por sus comentarios y me alegra que fue muy útil. Gracias, Adán. Buenas ¿Sí? noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. ¿Sí? Bueno, quiero aportar algo breve por si alguien más quiere participar sobre lo que acaban de decir Brayendra y María Guadalupe. Sí, efectivamente, a veces uno no se siente completamente cualificado, precisamente como decía Brayendra, y es muy difícil pensar que uno puede compartir algo bueno cuando uno se siente tan vulnerable y tan lleno de tantas falencias. Y también, como decía María Guadalupe, por justamente mantener esas actitudes. Sin embargo, sobre la marcha se van trabajando todas esas cosas, ¿no? Es muy importante mantener el ímpetu y el entusiasmo bueno, mantener el entusiasmo es difícil, ¿no? Pero por lo menos el deseo de mantenerse practicando, de mantenerse buscando la forma de, de servir a Dios, de mantenerse en contacto con sus devotos, porque algo que desde que yo empecé a indagar sobre estos temas me quedó muy grabado y me cambió la visión también sobre algunas cosas que yo tenía ya a manera de prejuicio sobre las religiones. Yo escuché que los procesos religiosos
o por ejemplo un templo donde se adora a Dios, no es un museo de santos, que a veces pareciera, ¿no? Que ahí solamente se exhiben personas santas. Más bien es un hospital de enfermos, ¿no? Y pues necesitamos seguir con nuestro tratamiento, ¿no? Ahora, podemos estar enfermos mucho tiempo, pero tenemos que esforzarnos por mejorar. No podemos ser, ningún hospital acepta a un enfermo para toda la vida, ¿no? Entonces, acá no es diferente, ¿no? Sí vamos a tener estos condicionamientos, tal vez mucho tiempo. Eso es algo que posiblemente no podamos controlar, pero nuestro esfuerzo de trascender esa situación, esa condición, siempre tiene que estar presente. Y, por ejemplo, con lo que decía Brayendra hace un momento en su aporte, me recordé de algo que escuché también de un maestro que aprecio muchísimo, sobre no sentirse capaz. Eh, Hay que encontrar la forma siempre de ser capaces, ¿no? Mi maestro decía que eso es todo lo que Krishna le insiste a Arjuna en su conversación en el Bhagavad Gita, ¿no? Esa es la finalidad de todo el conocimiento que le está dando, ¿no? Es con todo este conocimiento vuélvete capaz de una u otra forma, vuélvete capaz para que puedas realizar tu servicio, ¿no? Uno no puede quedar descualificado para toda la vida, ni siquiera se recomienda, Krishna ni siquiera lo recomienda, ¿no? Entonces, mantenerse sin cualidades para servir a Dios no es verdadera humildad, ¿no? Como les digo, Krishna ni siquiera lo recomienda. Por el contrario, dice, empodérate y con el conocimiento encuentra la forma de ser útil para que puedas realizar tu servicio como corresponde, para que puedas llevar a cabo tu ocupación y tu deber. Entonces, bueno, eso les quería aportar, ¿no? Sí es verdad, ojalá podamos todos llegar a ser santos en algún momento de nuestras vidas y mientras no estemos ahí hay que seguir esforzándonos y pues agradecer que estas dinámicas y estos círculos fomentan y potencian mucho justamente esa parte del proceso. Así que muchas gracias y si alguien más Bueno, desea aportar algo. bueno, Jesús decía, sean santos como yo soy santo. Pero yo digo que esos santos con características y talentos que tenemos, porque tenemos talento, tenemos carisma, a pesar de nuestro ser material egoísta, porque todos de una u otra manera somos egoístas, pero ahí está el reto. El reto está de que mi ser material no puede ser mucho más fuerte que mi ser espiritual. Por eso todo lo que tú has dicho son todos los recorridos que un ser humano pasa en esta tierra, porque a veces no somos tan buenos. Hay una frase que dice, criticar es pobreza, pero agradecer es riqueza. Y nosotros a veces, este mundo nos invita a ser criticones. Incluso hay gente que dice, no, hay críticas buenas y críticas malas, pero yo siempre he dicho, crítica es crítica porque nos acondicionan. Todo lo que tú has dicho es maravilloso. Bueno, en tu modo de hablar y en el modo de hablar de Jesús dice que nosotros tenemos que aceptarnos como somos y aprender a amarnos, porque la mejor manera de no criticar es lo que dijo Guadalupe, ver a esa persona como mi espejo. Lo que yo veo mal de ti es porque yo lo tengo y es porque yo tengo que trabajar en ello. Y por eso te agradezco como esa decisión que tomaste de darnos esta clase. En verdad, te bendiga No, y te muchas dé más gracias. sabiduría y a nosotros nos ayude a resaltar esas cualidades y esos talentos que tenemos para así disminuir esos defectos que también hay dentro de nosotros. Porque existe el bien y el mal, la oscuridad y la luz. Y en realidad somos eso, oscuridad y luz, pero tú eliges, ¿qué quieres? ¿La luz o la oscuridad? Y yo quiero la luz. Yo quiero seguir a Krishna y ser ese reflejo de amor en el mundo. Primero para mí, como lo dije ayer, para mí, porque si yo amo a Krishna, me amo a mí y puedo amarte a ti y aceptarte a ti como tú eres. En verdad, gracias, muchas gracias. Dios te Muchas bendiga gracias, mucho. Diana, a ti por compartirnos tu reflexión y tus comentarios. Muchas gracias. Sí, es así, ¿no? Me quedé pensando en esto que acabas de decir y justamente muy al principio, cuando les compartía que podemos aprender que este mundo tiene dos propósitos,
Sí, que el alma viviente, que el alma condicionada que quiere disfrutar lo haga de una forma en que se sienta que está en control, pero también en algún momento va a entender que este mundo no es para quedarse, no es para estar cómodo. Y entonces las propias condiciones de este mundo le van a empujar a querer liberarse, ¿no? Y a veces va a ser muy difícil, bueno, siempre va a ser muy difícil, ¿no? Y por eso está esa parte de entender que el señor Nityananda, que es el maestro espiritual original, es una expansión del señor Balaram. Y el señor Balaram, a su vez, es la personificación de la fuerza espiritual de Krishna. Bala significa fuerza en sánscrito. Entonces, la fuerza que a uno le falte muchas veces para sobrellevar estos desafíos, tiene que pedírsela, tenemos que pedírsela a Dios. Esa fuerza que nos va a faltar, aunque la tenemos, aunque tenemos muchas y muy buenas cualidades, cubiertas con muchas otras cosas, esa fuerza a veces no va a alcanzar. Entonces, eso que nos falta, a eso se refiere Srila Prabhupada explicando ese significado del nombre de Balaram. Esa fuerza que nos falta hay que pedírsela al señor Balaram, a Krishna, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, Janet, por tu aporte, tu intervención. Gracias. ¿Alguien más me gustaría? Bueno, sobre esa reflexión que les preguntaba de por qué es tan importante un maestro y de hecho cuál es la necesidad de volverse uno, yo les quería compartir dos textos breves. Uno es una frase de Peter Drucker, que es uno de mis eh, pensadores favoritos, un economista muy experto en el management, en la gestión de recursos. Peter Drucker decía que nadie aprende tanto sobre un tema como aquel que se ve obligado a enseñarlo. Y bueno, a mí eso me hace reflexionar mucho sobre mis propios objetivos en la vida espiritual, ¿no? Y justamente si yo quiero dominar un tema, una parte muy importante del proceso de aprender y dominar un tema es llevarlo a la práctica y enseñar eso que yo estoy aprendiendo es una práctica de refuerzo muy importante para yo terminar de asimilar ese conocimiento que estoy recibiendo. Entonces, por eso me gusta mucho esta frase y la relaciono, esta frase de Peter Drucker, con mi propio proceso, ¿no? Que nadie aprende tanto sobre un tema como aquel que se ve obligado a enseñarlo. Porque estamos diciendo que Nityananda Prabhu y los grandes maestros y los grandes enviados de Dios nos dicen lo mismo. Aprende sobre Dios y muéstrale a los demás cómo servir a Dios. Entonces, ¿cómo le vamos a mostrar? Tenemos que aprender cómo mostrarles, ¿no? Primero aprendiendo de su ejemplo. Y entonces, naturalmente el alumno se va a volver un maestro. Eso es así, es inevitable. Entonces, es importante tener un maestro del que aprender y al mismo tiempo, con mucha humildad, nos va a tocar desempeñar ese papel de tener que enseñar a alguien en algún momento. Y Mahaprabhu Chaitanya en el Chaitanya Charitamrita también lo explica en sus palabras, ¿no? Él dice, Kiva Vipra Kivanyasi Shudra Kenenoi Jai Krishna Tato Aveta Sei Guru Hoy. Mahaprabhu Chaitanya dice, no, ya sea que se nazca como un brahmana, como un sannyas, como que tenga las ocupaciones de un shudra, esto se refiere al sistema de castas, por ejemplo, que había en la India, ¿no? O cualquier otra condición que externamente